Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. En este videoprograma vamos a hablar de experimentos y proyectos secretos de Estados Unidos que resultaron ser ciertos, porque muchos años después de estos experimentos se desclasificó parte de estos mismos, descubriendo su propia realidad. Hemos hablado en un pasado videoprograma de algunos, por ejemplo, el proyecto A-119 para enviar una bomba nuclear a la parte del lado oscuro de la Luna y generar un hongo nuclear que fuera visto en la antigua Unión Soviética como prueba de supremacía. Entre muchos otros, como por ejemplo el proyecto Murciélago X, del que hablamos en ese videoprograma, murciélagos con cargas incendiarias que se colocaban en casas y luego daban al botón. Pero esta vez vamos a hablar de otros 5 proyectos secretos, porque hay una barbaridad, y os aseguro de que son impactantes porque algunos nos reflejan que realmente detrás de los gobiernos, no solo de Estados Unidos, nos gobiernan psicópatas, que hacen cosas atroces, cosas ilegales y prohibidísimas, que luego reconocen con, pasado un 50 años y ya lo desclasificamos, ¿no? Vais a alucinar con alguno de estos proyectos. El primero de estos proyectos secretos se titula Los vampiros de la CIA. En la década de los años 50 fue la CIA quien estaba empleando o estaba configurando tácticas de guerra psicológica, muy importantes para ellos, porque podían acabar con un montón de milicias sin ni siquiera disparar. Esta guerra psicológica que estaban desarrollando se basaba en un conflicto civil que estaba ocurriendo en Filipinas y se dieron cuenta de que allí existían leyendas del folclore de Filipinas muy antiguas sobre unos seres llamados los aswang. Los aswang eran criaturas mitológicas que eran casi idénticas a lo que entendemos como un vampiro. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues el teniente coronel Edward Lansdale fue enviado a Filipinas por la CIA y con su pasado militar, en la Fuerza Aérea, tenía muchísima experiencia en publicidad y marketing, decidió asignar un comando para poder fabricar una historia de un vampiro cerca de donde estaban los rebeldes Huk del gobierno filipino. Lansdale observó las supersticiones locales y fabricó este escenario. Un rebelde que habían abatido en combate, lo colgaron boca abajo, le hicieron unas marcas en el cuello como si fuese de un vampiro y al estar colgado toda la sangre cayó a unos cubos que lo quitaron de la escena para dar la impresión de que alguien le había sustraído la sangre. Dejaron el cuerpo, extendieron el rumor en esta guerra psicológica y cuando los filipinos vieron esta escena se asustaron y abandonaron varios lugares de esta guerra en Filipinas. Es decir, había funcionado, habían provocado un impacto psicológico en estas personas porque creían que el aswang era real y estaba cobrándose vidas. Claro, esto se desarrollaría con el tiempo a otros proyectos que hoy en día nos confunden y nos hacen parecer cosas que realmente han inventado en esta máxima de guerra psicológica. Muy interesante este suceso. Ahora vamos a pasar al proyecto 1794. ¿Qué es este proyecto? Pues fue un proyecto secreto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que con el tiempo fue desclasificado. Como todos estos proyectos, con el tiempo se desclasifica y se descubre su realidad. Lo que quería la Fuerza Aérea era diseñar un ovni que los militares estadounidenses pudieran pilotar. Además querían que superase velocidades supersónicas, que llegase a 100.000 pies de altitud, que superase una velocidad de 2.600 millas por hora, y esto en 1950. De hecho, su objetivo era no solo superar la fuerza militar soviética, sino atemorizar con un proyecto tan exótico y extraño para desconcertar a los enemigos.
Querían que este vehículo, este ovni, pudiera volar de forma vertical y aterrizar de forma vertical también. Por ello contrataron a una empresa de Canadá llamada Avro Aircraft y hicieron unos prototipos, como por ejemplo el VZ9 Avrocar. ¿Qué pasó? Que este prototipo prometía no llegar a 100.000 pies ni 2.600 millas, sino llegar a 300 millas por hora. Y no lo consiguió, llegó a 35 millas por hora. Lo volvió inútil. De hecho, se despegaba unos pocos pies del suelo y luego caía, era inestable, no se podía utilizar. Esto lo que trascendió como el proyecto 1794. Fue cancelado a principios de los años 60 y curiosamente el fracaso de este proyecto solo añadió más misterio al fenómeno ovni, ya que demostraba lo complejo que era desarrollar una tecnología como los ovnis. No lo consiguieron en los 60, aunque hay otros indicios que no tienen que ver con esta temática, pero nos situaría a la antigua Alemania, donde se desarrollaron cosas mucho más avanzadas que lo que haría posteriormente Estados Unidos con este ejemplo del VZ9 Avrocar. Os he hablado de alguno de estos, pero eso es otro tema. Es muy interesante que existan documentos que hablen de esto. Ahora pasamos al llamado Proyecto Chariot. ¿Qué pasó con el Proyecto Chariot? Pues este proyecto nos sitúa en 1958, antes de que Alaska se convirtiera en un estado. ¿Qué es lo que pretendía este proyecto? Pues pretendía utilizar 5 cargas termonucleares en el propio Alaska para crear un puerto artificial en el mar de Chukotka, al noroeste de Alaska. Querían enviar 5 gigantescas explosiones para demostrar que las bombas nucleares no todo era malo, se podían utilizar para construir, en este caso, lagos artificiales. ¿Qué pasó? Pues que esto se quería hacer abiertamente y hubo muchos activistas, muchos científicos, población local que querían impedir este plan. Querían impedirlo porque había una imposibilidad de predecir cuál era el efecto atómico de esas explosiones y no sabían si podía tener efectos a largo plazo en el lugar, ya que provocaría radiación. Por eso se canceló, pero estuvieron a punto de apretar nuevamente el botón y crear 5 detonaciones termonucleares de gran envergadura en un lago en Alaska. Nuevamente, insisto, estamos gobernados ante psicópatas, pero esto lo hicieron así. Siguiente cuestión. La bomba del amor. Fijaos en esto. En 1994, el ejército de Estados Unidos tenía la idea, muy loca, de crear una especie de explosión llamada bomba del amor. Surgió parte de un enfoque experimental de intentar desarmar al enemigo sin utilizar violencia, tirando unas sustancias químicas por el aire para hacer que los enemigos entrasen en un estado de euforia que alcanzase sus sentimientos, sus emociones y acabasen enamorándose entre sí. El plan existe en un documento de 3 páginas que fue elaborado e investigado por el Wright Laboratory en Ohio y tenían un presupuesto de $7.5 millones para hacerlo. Querían utilizar una especie de gas que, bueno, fuera irradiado hacia los soldados en el campo de batalla, pero todo esto al final acabó cancelándose, sobre todo porque reflejaba unos prejuicios culturales de la década de los años 90 y no sabían si esto realmente iba a funcionar. Creían que sí, pero el efecto en batalla no era el esperado. De hecho, en laboratorio no funcionaba, pero tuvieron esa extrañísima idea que acabó siendo un proyecto secreto clasificado, esta vez inoperativo, es decir, cancelado. Pero fijaos las ocurrencias que tiene esta gente. Tirar productos por el aire para ver si provoca un cambio emocional en las personas. No tiene sentido alguno. Pero una vez más nos demuestra
que esta gente es capaz de hacer las cosas más inimaginables que nos entren en la mente. Y ahora hablamos del proyecto Edgewood. Este proyecto es terrorífico. Es terrorífico. El proyecto Edgewood Arsenal comienza en la Guerra Fría, en Maryland, en Estados Unidos, y lo que se hizo fue llevar a cabo experimentos secretos con los propios soldados. A muchos de ellos se les expuso a agentes químicos muy peligrosos como el gas sarín, gas mostaza o incluso se le administró LSD sin su consentimiento, sin que se enterasen. Estos soldados eran engañados para participar en unos programas que parecían totalmente diferentes a lo que fue realmente. Creían que probarían equipos militares, pero en realidad estaban siendo sometidos a pruebas terroríficas y muy extremas que les provocaron estados de pánico, alucinaciones y depresión para toda la vida. El director de este programa, L. Wilson Green, buscaba intencionalmente causar efectos psicológicos devastadores. Las consecuencias fueron muy graves. Muchos soldados sufrieron daños físicos irreparables, daños mentales, algunos enfrentaron trastornos nerviosos, depresión, para toda la vida, como os digo. El programa fue cerrado en el 75 porque se hizo una investigación por parte del Congreso que reveló toda esta falta de consentimiento para estos experimentos inhumanos y bueno, esto solo es la punta del iceberg de lo que realmente hicieron porque es mucho más agresivo, ¿eh? Pero para que veáis nuevamente que el gobierno no tuvo miramiento ni con sus propios soldados. Querían ver hasta qué punto llegaba el límite de la mente y del físico de sus propios soldados para luego replicarlo en soldados enemigos. Para que luego digan a otras naciones, ¿no? Estados Unidos se pone en la cabeza de experimentos inhumanos. Ahora vamos a hablar del proyecto Capricious. Esto es una locura. Ocurre en la Segunda Guerra Mundial. La Oficina de Servicios Estratégicos, la OSS de Estados Unidos, idea un plan insólito. Querían debilitar las fuerzas alemanas del Afrika Korps de Erwin Rommel en Marruecos. Hubo ahí una gran disputa, un enorme problema, y para debilitar esas fuerzas, en el año 42 ocurrió esto, se le ocurre al director de investigación llamado Stanley Lovell propagar enfermedades mediante moscas, manipular moscas con un montón de enfermedades y arrojarlas a los soldados alemanes. Su estrategia acabó fabricando excremento de cabra de forma sintética para colocar ahí las moscas cargadas de enfermedades y lanzarlas por el aire por diferentes puntos de entrada para infectar a las tropas. La idea era arrojar principalmente por el aire estos excrementos sintéticos y que caigan en posiciones enemigas. Sin embargo, había un riesgo enorme de afectar a los civiles y el plan fue cancelado. De hecho, se canceló antes de su ejecución casi, estaban a punto de ejecutarlo, y se canceló básicamente no porque afectase a los civiles, sino porque las fuerzas alemanas ya se habían retirado de Marruecos cuando estuvieron a punto de ejecutar ese plan. Y imagínate, ¿no?, lo que hubiera pasado y lo que está pasando ahora mismo en el mundo sin que nos demos cuenta. Porque si os habéis dado cuenta, todos estos experimentos secretos son o de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial o de la Guerra Fría. Porque muchísimos años después, décadas después, ahora no pasa nada, entre comillas, si lo desclasifican. ¿Qué pasará dentro de 50 años sobre lo que están haciendo ahora y no nos enteramos? Y viendo la historia, descubrimos que realmente son unos psicópatas que no tienen miramientos, que les da igual hacer daño colateral a todo lo que hay alrededor. Quieren cumplir su objetivo. Y eso es terrorífico. Amigos, hemos llegado al final de este programa. Si queréis ver el anterior que hicimos, tendréis un completo de unos 10 proyectos secretos
que son realmente extraños. Así que, dicho esto, ahora os toca a vosotros seguir investigando. Como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.